Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Wow, bajo ataque estamos. Está la República, está bajo ataque. Usted está bajo ataque. Nuestras familias están bajo ataque. Para mí es un privilegio, créame, poder compartir con ustedes esta velada de hoy, domingo, 7 de la noche, donde para mí, les repito, es un privilegio y es un honor poder esbozar, poder compartir con ustedes estas inquietudes que tengo, que continuamente son la suma de lo que uno ve en el acontecer diario a través de los medios de comunicación y a través de personas que tienen estos medios, que manejan, saben manejar muy bien estos medios y que nos ilustran y nos dan luz sobre las cosas que están pasando. Están pasando cosas increíbles y eso me trajo a mí a hacerme una autorreflexión desde hace muchos meses atrás. Para las personas que me siguen saben que lo que estoy diciendo es real, y si usted pues quiere verificarlo, mis palabras siempre están todas, todos los programas que se han creado están ahí, no se ha quitado ninguno, a veces tienen algunos defectos, a veces no, pero todos se quedan ahí para que queden constancia de las palabras que aquí se dicen. Y siempre dije que lo que hemos visto hasta este momento no es nada comparado a lo que íbamos, y ese siempre fue muy tema, de lo que íbamos a ver de aquel momento al día de las elecciones y después a que el presidente llegara a sentarse en la Casa Blanca. Pasar por ese momento agudo de caminar desde el Congreso, desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Una caminata tradicional, pero que tengo mis dudas en este momento porque a nuestro presidente lo tienen en salsa, en la salsa que usted crea, salsa gravy, salsa Alfredo, salsa napolitana, con la salsa que usted quiera, usted sabe que él está en salsa. ¿Y está en salsa para qué? Para, y eso va contra sus intereses. Eso va contra los intereses de esta nación y va en contra de la posibilidad del futuro de nuestra familia. Voy a tratar de ordenar un poco mis ideas, no en el orden que quisiera, puesto de que son tantas las cosas que hay que empecé a hacer una nota para seguir y eso no daba la capacidad de tiempo para poderlo hablar. Pero aquí hay 3 o 4 cosas que me tienen súper alarmado, que me tienen súper preocupado. Número uno, esta historia de la arrogancia, el veneno, el poder, la vanidad que han expresado los que apoyan a Biden y la acción de Biden en cuanto al capítulo triste del endoso del hijito. Es triste porque ha demostrado que el individuo es la cabeza de esa mafia, la cabeza del mal de esa familia de delincuentes que, aunque no han sido sentenciados por la justicia, ya han sido sentenciados por la lógica, por la buena conducta de personas que son proba, que son personas que son dignas, que son personas de respeto, que son personas que están en el campo de la ley y ya se han hecho han juzgado a esa familia como lo que son. Así que nosotros, basado en los términos de ley, habría que utilizar el término la presunta familia de delincuentes, porque cuando una persona se convierte
en la acción, ¿verdad?, de la palabra de delincuente, es porque ha sido sentenciado por un juez. En este caso ha sido sentenciado por usted, por mí y por la estela de personas que conocen y que ya dictaron su sentencia. Lo que pasa que la capacidad de un presidente, cuando se le entregaron esos poderes, pues quizás habría gente que pensaría que en algún momento los utilizaría para mal, pero desafortunadamente o afortunadamente la mayoría de esos otroras padres fundadores y que luego legislaron leyes para el manual de procedimiento de vida de esta nación, pues le otorgaron esos privilegios al presidente, para bien o para mal. En el caso de este sátrapa, de este delincuente, de este capo, ha sido para mal. ¿Por qué? Porque un individuo como el hijo, que sabemos la clase de elemento que es, para no tomar el tiempo para narrar las cosas que ya sabemos, pues el individuo lo indultó. Pero a quien se está indultando es a él principalmente, porque si el hijo lo llevan ante la justicia, que ya estaba, porque él se declaró culpable, entonces a la larga eso iba a caer en manos del mentiroso capo. Pero la historia no para ahí, y ahí es donde viene todavía el punto más álgido de mi preocupación. Eh, Ahora se destila y ya están reunidos en la Casa Blanca, como siempre, a puerta cerrada, usted no se entera de quiénes son, y están destilando otros indultos. Sí, señor, sí, señor, sí, mis amigos. Hay otros indultos en camino y a indultos a personas de la camarilla de ese veneno de gente que nos está gobernando en este momento y que tuvieron participaciones, pero descaradas en las acciones contra el presidente Trump, en contra, porque son personas juradas en contra de la corriente MAGA, por consiguiente usted está metido en esta sopa. Y entre esas personas que están comentando de que quieren indultar es a este individuo, Adam Switch. Switch. Este individuo que es padre de la conmoción que ha habido en este país, que ha generado malas ideas, que fue uno de los artífices de acusar a Trump de esto, de aquello y de lo otro, que fue la corriente, bueno, pertenece al Estado profundo, ese es uno de los bastiones. A este individuo lo quieren también indultar. ¿Por qué? Porque está empapado de aquello de lo que pica el pollo, está embarrado y por eso hay que ponerlo, porque también pudiera ser un arma de doble filo si lo llevan ante la justicia y lo ponen contra la pared, ya saben. Otra de los que están destilando que lo quieren indultar es a Liz Cheney. Oigan usted para eso. La Rino, bueno, una de las Rino mayores del Partido Republicano. Rino todo con letras mayúsculas y subrayado con resaltador amarillo. Mujer que ha liderado conmociones
en contra de la agenda maga, usted, su familia. Y si me pongo a destilar la lista, pues no termino de hacer el programa nunca. Pero toco estos dos individuos porque son parte de los que van a estar en esa lista en este momento utópica, pero que usted verá que se convertirá en realidad, de que van a haber más indultos que van contra el nombre de esta nación, van en contra de los principios de esta nación y por supuesto marcarán un hito de, de inmoralidad para este país. Y digo para este país porque pudiera decir solamente por los de Morrata. No, 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 no. Aquí hay metidos muchos rinos. Sabéis que nosotros tenemos que continuar nuestra tarea de denunciar a estos rinos. ¿Quiénes son? Hay que enfatizar quiénes son. Porque les dije a ustedes, lo repito, lo dije al principio del programa y lo he dicho durante todo el tiempo que he estado haciendo estos programas, lo que nos falta por ver de aquí a que el presidente llegue es muy negro, negro, negro. Es un panorama de tormenta absoluta. Increíble, pero cierto. Pero el peor de todos, mis amigos, el peor es el doctor Fauci. Este crápula, este asesino en serie, este individuo corrupto. Es más, no tengo epítetos para poder definir la maldad de este engendro, causante de tantas muertes, bajo su manipulación de la famosa pandemia. Este anormal pretende ser indultado de todos los crímenes por este anormal. Que este anormal el otro día en un medio de una conferencia donde estaba este engendro, pregunta, ¿y dónde está el doctor Fauci? El doctor Fantoche, el doctor Muerte, que él mismo se autocatalogó como el doctor Ciencia. No, el doctor Muerte. Este es peor que Kevorkian, porque por lo menos Kevorkian tenía un pensamiento de ayuda a personas dolientes. Cuando me refiero a dolientes que padecían de esos padeceres tan bochornoso como tener que obligar a personas que soporten dolores de muerte. Pero este anormal lo quiere indultar y dijo, ¿y dónde está el doctor Fauci? Oh, doctor Fauci, un héroe nacional. Oigan eso. Y después los saludó con un saludo militar. Ese fue este anormal. Tengo otros temas que quería compartir con ustedes esta inquietud. Tenemos por el otro lado, recientemente Tucker Carlson estuvo en Rusia. Cuando estuvo en Rusia lo tildaron de lo que sabemos, de que el tipo es un espía, que el tipo es un esto, pero ya estamos acostumbrados a esa verborrea barata de quinta categoría, pero que tiene peso porque los medios de comunicación, las grandes cantidades de medios de comunicación de este país están coludidos entre sí para hacer ver ese tipo de acciones. Así que Tucker Carlson, a lo que me refiero es que tuvo unas palabras sobre el gran riesgo que hemos estado hablando aquí y que la gente no ha tildado como profeta del desastre o conspiranoico. En eso va de la mano mi gran amigo de Carolina del Sur, Miguel Muñoz, en la cual hemos estado
como bandera los riesgos que estamos bajo la presión inminente de una guerra nuclear. Escuchen las palabras que dijo Tucker Carlson. Y dijo estas palabras bajo el punto que me hizo a mí saltar en la silla, que la crisis nuclear que estamos enfrentando es peor que la crisis que en el año 62, cuando yo era de la crisis de los misiles en Cuba. Imagínense, escuchen las palabras de Tucker Carlson momentáneamente. No puedo exceder el tiempo para que no los derechos de transmisión de estos programas pues nos puedan acusar. Hemos observado desde Estados Unidos cómo la administración de Biden ha llevado a EE cada vez más cerca de un conflicto nuclear con Rusia, el país que posee el arsenal nuclear más grande del mundo. Se ha acelerado desde entonces y ha alcanzado su apogeo hasta ahora en las semanas después de las elecciones de Trump. Él ahora es el presidente electo. En ese tiempo, hace solo unas semanas, la administración de Biden, el personal militar estadounidense, lanzó misiles hacia el territorio ruso y mató al menos a una docena de soldados rusos. Así que estamos, sin que la mayoría de los estadounidenses lo sepa, en una guerra caliente con Rusia, una guerra no declarada, una guerra por la que no votaste y que la mayoría de los estadounidenses no quiere, pero está en curso. Y debido a esa guerra, debido al hecho de que el ejército de EU, el ejército está matando rusos en Rusia en este momento, estamos más cerca de una guerra nuclear que en cualquier otro momento. En la historia, mucho más cerca de lo que estábamos durante la crisis de los misiles en Cuba. Eso significaría la eliminación de Rusia, Estados Unidos y la mayor parte del resto del mundo. Bueno, usted es las palabras de Tucker Carlson. Estas palabras usted las ha escuchado en los centros de noticias, en los noticieros, porque yo no he escuchado esto en ningún lado. Lo escuché en la página de una de las personas que yo acostumbro seguir, que considero de que habla la verdad sin pasiones, por supuesto, es trompista. Entonces ya la gente de los del lado allá lo pueden descalificar, pero a la final nosotros sabemos dónde estamos parados y nosotros estamos convencidos que estamos del lado del bien, no del mal. Por el otro lado, es que por donde usted lo vea nos están tirando piedra de todos los colores, de todos los colores sin excepción. De las ideas, corrientes, maldad, que se está originando a nivel de la Reserva Federal. Su presidente, Jerome Powell, persona de larga vida, y iba a decir una barbaridad. Como ustedes saben, la Reserva Federal, aunque tiene el título de federal, es una entidad privada que por conveniencias de ese estado profundo otrora atrás determinaron la vida, y esa entidad federal, bajo el nombre de Reserva Federal, maneja los hilos de la economía, que se extienden no solamente a los Estados Unidos y al mundo, pero evidentemente son las familias de poder que están enfrente de los designios de las conductas de economía, o sea, los que marcan realmente la trayectoria de la nación está en manos de personas no gubernamentales, como en otros lugares, como en otros países que existen los bancos centrales de cada nación. Pues la Reserva Federal representaría ser el Banco Central, pero realmente no lo es. Ese caballero está en una posición contra Trump. Trump desde el gobierno anterior lo ha atacado, pero tenemos ahí un individuo que va a minar el camino del presidente. Y el éxito del presidente es el éxito de nosotros. Y la destrucción del presidente es contra nosotros. Así que por consiguiente tengamos esto sobre la mesa, veamos esto, meditemos al respecto y tomemos la decisión. Como digo, abra los ojos, manténgase activo, denuncie,
no se quede callado y preparémonos porque lo que estemos por ver, créanme, no es nada con relación a lo que hemos visto hasta ahora. Estamos en un riesgo absoluto de la democracia. Dejemos el triunfalismo que tuvimos con el día de las elecciones. Cámara, senador, Cámara de Representantes, voto popular, colegio electoral. Y eso, estamos cogidos por el cuello, puesto de que si le pasa algo, o estos tipos se encargan de que crear un estado de anarquismo, ¿para qué? Para evitar que la agenda del presidente se logre. Así que tenemos mucho por delante y mucho por delante muy oscuro, triste, que con todo el poder que el pueblo le ha otorgado al presidente, lo están atacando y lo tienen en salsa. Y para terminar, voy a hablar un momentico del problema de, creo que uno del bastión más importante, o si no, está pegado con otras cosas, pero el más importante es el de la frontera. Se le dio un mandato absoluto al presidente, absoluto. Ha nombrado una persona súper idónea. Puede ser que hayan mejores, puede ser que hay más malos, pero el que está en este momento como el zar de la frontera, creo que tiene todas las credenciales y toda la intención por llevar adelante esto. Pero aún pese al poder que se le ha otorgado al presidente, que es un mandato, dele adelante con la escoba, pues ya en este momento hay asociaciones, abogados, el consejo de fiscales, todos de la oscuridad, ¿ok? Y están planeando desde ahora cómo minar, cómo bloquear, cómo detener el empuje del mandato que le dimos nosotros al presidente. Estamos mucho por ver. Y como les dije a todos, las acciones del presidente que están dirigidas a preservar a la mayoría, va a haber un parte de dolor de muchas personas que a lo mejor van a ser tocados, le van a pisar el callo sin estar involucrados directamente, pero que tienen relación y van a pasar momentos malos. Y de esas cosas se apoyan las críticas y las malas acciones que están preparando estos individuos. Estamos en un momento de oscuridad. Estamos en un momento de que la democracia está en juego. Mis amigos, no les robo más tiempo. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, todos me conocen. Esto es aquí AFN TV y tenemos la señal de AFN Radio. Los espero en una próxima oportunidad. Ojalá que esta palabra les sirva de reflexión. Por favor, comparte el programa, déjenos, dispénsenos pues un like. Y lo más importante, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous
over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,